todos y cada uno de los que se han dado cita en esta sala para alabar y bendecir el nombre del Señor. Su tiempo precioso, hermanos, de poder honrarle, de poder alabar, de poder bendecir, glorificar el nombre del Señor. Queremos saludar a nuestro hermano José Quispe y Leonela, su esposa, que están con nosotros. Déjenle un gran aplauso. Probablemente algunos no le reconocieron porque está un poquito más gordito mi hermano José, ¿no? Eso es el matrimonio. Señor le bendiga, nos alegramos mucho de verles en este lugar. Hermanos a los que conocemos desde hace muchos años, y es precioso poder verles, tenerles aquí. Quisiera compartir la palabra del Señor. Se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 25. Mateo capítulo 25, quisiera leer desde el verso 14 en adelante. Creo que nuestra amiga también está por primera vez en este lugar, ¿no? ¿Sí? Le damos la bienvenida. ¿Cuál es su nombre? Marcia. Bienvenida. Que el Señor te bendiga. Su casa. Qué bueno, qué bueno. Bueno, los demás hermanos, Jesús, su madre, están acá, están nuestras hermanas que ya han estado viniendo varios domingos, son de casa. Nos alegramos también de poder verles. Amén. Mateo capítulo 25, entonces, del verso 14 en adelante. Leo en el nombre del Señor. ¿Qué pasa? Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a sus capacidades, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciéndole: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre él. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre él. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no siembro y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado
y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, échale en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Gracias te damos, Señor, por tu palabra esta mañana. Te pedimos, Señor, que por medio del auxilio de tu Espíritu Santo, Señor, esta palabra pueda cobrar sentido, vida, fuerza en nosotros. Háblanos, Señor, habla a nuestra vida, guíanos por tu palabra, dirígenos. Ayúdame, Señor, a compartir esta palabra con tu iglesia para que juntos seamos edificados en ella, guiados por medio de ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta parábola, hermanos, pertenece a un conjunto de parábolas que son denominadas parábolas escatológicas. Quizás la palabra, no todos sepan lo que significa la palabra escatología o escatos. Es una palabra más bien técnica en la Biblia y tiene que ver con todas aquellas cosas que hablan de los acontecimientos finales, todos aquellos mensajes en la Biblia que tienen que ver con aquellos días en los que se aproxima la venida de Cristo. A todo eso se le llama escatología, estudio de las cosas finales. Y esta parábola pertenece justamente a la enseñanza que Jesús da para aquel día final, aquel día en que Él se va a manifestar. Entonces, lo primero que necesitamos entender, cierto a modo de introducción, es de que todo este pasar, todo este tiempo de la iglesia, todo este tiempo en que nosotros vivimos como creyentes, es un tiempo en que la iglesia espera la manifestación de la venida definitiva de Jesucristo con toda su gloria. Eso es una doctrina fundamental de la iglesia evangélica cristiana y también de la nuestra. Nosotros creemos que un día Jesucristo va a volver en gloria para establecer definitivamente su reino entre nosotros. Eso es lo que creemos en la palabra del Señor. Amén. Entonces esta parábola lo que tiene es una enseñanza, una ilustración, una comparación que quiere de alguna manera dibujarnos, graficarnos, ilustrarnos lo que debería ocurrir entre el periodo en que vive la iglesia esperando a la venida de Jesucristo. Es decir, lo que tiene que ver con nuestra vida ahora, mientras esperamos que Él venga. Eso es lo que pretende enseñar esta parábola. Una parábola es un ejemplo, es una ilustración, es una comparación. De hecho, la palabra parábola significa lanzar o poner al lado de, comparar. Eso significa la palabra parábola, comparar. Lo que Jesús está haciendo es comparar con una historia, hacer una comparación de lo que es la vida del creyente durante este tiempo. La semana pasada hablamos acerca del valor y de lo que significa ser miembro de una iglesia, porque ya antes habíamos hablado acerca de lo que era el nuevo nacimiento y recibir a Cristo. La secuencia de sermones que he predicado este mes tienen que ver con eso. ¿Qué ocurre con una persona después que recibe o es impactado por la gracia del Señor? Lo voy a decir así para ser más neutral esta mañana. Cuando alguien es impactado por la gracia del Señor en su vida, ¿qué ocurre después? Después de ser impactado por la gracia del Señor, de unirse, ¿cierto? Debe ser parte, debe componer el cuerpo de Cristo y ser parte de una iglesia local en alguna parte del planeta para desarrollar su vida cristiana
y también ser parte del desarrollo del cuerpo de la iglesia. Por eso nos hacemos miembros de una iglesia. Y después que nos hacemos miembros de una iglesia, ¿qué? Cada uno de nosotros en su diario vivir, hasta la venida del Señor o hasta que nosotros dejemos de existir en esta tierra, tenemos un deber, tenemos una obligación, tenemos una responsabilidad como cristianos. La vida cristiana no es solo entrego mi vida al Señor, me uno a una iglesia y allí me quedo. No. Nosotros tenemos, hermanos, tenemos una responsabilidad, un compromiso, un deber, una acción que realizar hasta la venida del Señor. Y eso es lo que pretende enseñar esta parábola. ¿Y cómo la enseña Jesús? Le enseña diciendo que había un hombre rico, muy rico, millonario, multimillonario, que decide viajar, irse al extranjero, irse lejos, y entonces entrega parte de sus bienes, parte de sus riquezas, a 3 personas que él había elegido. Evidentemente, hermanos, estas personas son empleados de él. Pero la manera en que está presentada el texto, especialmente el texto griego, nos indica que él seleccionó a 3 personas. Este hombre rico seguramente tenía muchos esclavos, porque la palabra que usa el texto es doulos, esclavos. Dice que de sus sirvientes, de sus esclavos, él seleccionó a 3 de acuerdo a sus capacidades. Es decir, este Señor vio en estas personas habilidades, capacidades. Vio en ellos, nosotros usamos la palabra talento cuando algo nos fluye de manera natural, ¿cierto? Alguien puede tener talento para la música, talento para el arte, talento para los negocios. Usamos la palabra talento, pero lamentablemente en este texto se confunden ambas ideas. Porque en realidad talento en el texto significa peso, kilos en metal precioso. Talento es una medida, una unidad de medida en el texto. Son en realidad aproximadamente 26 kilos de oro. 26 kilos de oro es un talento. Entonces dice que este señor rico lo que hizo fue un fideicomiso. Así, ese es el término que se usa hoy en la modernidad, cuando alguien rico deja sus negocios en manos de otras personas para que lo administren, pero él, ciego, él no se mete en nada. Él se aleja de su negocio y después que termina su viaje o su actividad, vuelve y retoma y pide cuentas. El presidente Sebastián Piñera tuvo que hacer un fideicomiso ciego, porque como es uno de los hombres ricos de este país, cuando tomó la presidencia de la República no podía administrar negocios porque no son compatibles ambos intereses. O es presidente o se dedica a los negocios. Entonces él tuvo que hacer un fideicomiso ciego, dejarle toda su riqueza en manos a sus empleados, que ellos hicieran, que ellos negociaran. Él no se podía meter hasta que terminara su gobierno. Lo mismo, esta es la figura. Un hombre rico dice, aquí está mi riqueza. Pero en realidad, hermanos, lo que pone en las manos de sus empleados es una cantidad de dinero, hermanos, impresionante. Dice el texto, ¿cuántos talentos le dio a uno? 5 talentos. 100 y tantos kilos de oro. 100 años de trabajo. 100 años de trabajo de un jornal en tiempo de Jesús. 100 años de trabajo. O sea, la cantidad de dinero que le dio era incalculable, inmensa.
dijo, toma, tú tienes talentos para los negocios, tú tienes habilidades propias para los negocios, aquí te doy 100 años de trabajo, tómalos, administralos, ¿cierto? A otro le dio 2, que no era menor, hermano. 52 kilos de oro. No era menor la cantidad, era una suma grande. Pero igual es interesante la parábola, porque entre la primera suma de 100 años de trabajo, hermano, y la segunda suma, hay una diferencia enorme también. Al primero le dio mucho, al otro le dio una cantidad grande, pero no tanta como al primero. Pero al otro que eligió le dio solo un talento, 26 kilos de oro, que no es menor. Yo me creo todo, hermano, porque tengo esta argolla, que me dijeron que era de oro. Y yo me creo que tengo una argolla de oro, hermano. Imagínense 26 kilos de oro. En ese tiempo, en el tiempo de Jesús, tiene que haber sido una cantidad enorme. Entonces este Señor le entrega y se va lejos, por mucho tiempo. Y después de mucho tiempo, dice el relato, vuelve, llama a estos 3 empleados y les dice, quiero que me rindan cuentas. Y al que se le habían dado 5 talentos, es decir, el que había recibido esa gran suma de dinero, dice el texto que fue diligente. Incluso el verbo que usa el texto griego dice que este hombre inmediatamente, o sea, recibió los 5 talentos, inmediatamente se fue a hacer negocio. No esperó, no la pensó, no, inmediatamente comenzó a multiplicar esta plata. Es decir, él tenía la idea, cierto, de que su Señor podía llegar en cualquier momento y pedirle cuenta. Entonces no había que esperar, no había que sentarse a pensar, no había que... No, inmediatamente había que comenzar a trabajar. El segundo usa el mismo verbo, dice que inmediatamente el que recibió 2, inmediatamente comenzó a hacer negocio y comenzó a tener utilidades. Dice que el tercer hombre, ¿cuánto había recibido el tercero? Un talento. Dice que hizo un hoyo y lo escondió. Eso era muy común, Era muy común en los tiempos de Jesús que los esclavos, cuando sus amos salían, generalmente enterraban las riquezas para que no fueran robadas. Generalmente cuando las personas en tiempo de Jesús, estamos hablando de esclavos, cuando un esclavo recibía la responsabilidad de cuidar los bienes de su amo, generalmente escondía lo que eran riquezas. Hacían hoyo y las escondían, porque tenían miedo a ser saqueados, a ser robados. Eso demuestra de que esta persona no ocupó ninguna de sus habilidades para trabajar. No tuvo la más mínima intención de hacer producir ese dinero. Solo tenía miedo, solo tenía temor. Incluso se inventó una idea. Porque el relato no dice en ninguna parte qué clase de amo, qué clase de señor era. Pero este hombre, cuando hay que rendir cuenta, le dice, tuve miedo porque tú eres un señor severo, estricto. Y yo preferí esconder la plata porque si tú llegabas y me iba mal. Mire, el relato no dice que el amo estaba esperando utilidades. El relato no dice que el amo estaba esperando que se multiplicara la plata. Solo dice que le dio riquezas para que hiciera el negocio. O sea, el que tuvo miedo, el que fue negligente, porque así dice el texto. Fíjese, lamentablemente, y no me gustaría ser latero, pero el texto griego usa una palabra muy especial. Fíjese ustedes que cuando llama a estos siervos a pedir cuenta, al primero que multiplicó sus 5 talentos y ganó 10, le dice, bien, buen
siervo y fiel en lo poco. Oye, 100 años de trabajo, que alguien se lo dé para que usted haga negocio, eso no es poco, hermano. Eso no es poco. Imagínese a Leonardo Farca, uno de los hombres ricos de nuestro país, que de repente llegue y le diga a usted: mira, ¿sabes qué? Aquí tienes 100 millones de dólares. Haz negocio, ve cómo te va. Y el Señor, cuando llega, le dice: en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Pasa al gozo o a la fiesta de recepción de tu Señor. Había una fiesta allí. Este señor rico venía llegando, había una celebración de su llegada y le dice: bueno, te fue bien, pasa al gozo de tu Señor. En lo poco que te pasé, te fue bien, qué bueno, baja, gózate. Al que tenía dos le dice algo distinto. Le dice exactamente lo mismo. Al que tenía 2 talentos, al que tenía esta cantidad que era menor. Buen siervo y fiel. El primero, que tenía mucho, era un buen siervo y fiel. El segundo, que administraba menos cantidad, era un buen siervo y fiel. Había sido dirigente. ¿Y qué le dice al tercero? El texto griego dice que le dice inmoral. Inmoral y negligente. ¿Qué significa que le haya dicho inmoral? Que la conciencia, la habilidad, la responsabilidad de hacer producir ese dinero estaba en las manos de él. No en otra cosa, no en el carácter de su amo, porque su amo le había pasado ese dinero. No importaba si su amo o su señor era bueno o era malo, el dinero ya estaba en su mano, él tenía que haberlo hecho algo con el dinero. Él fue inmoral porque él pensó que no podía, porque él pensó que no iba a hacer nada, porque él pensó que era incapaz, porque él pensó que eso era peligroso, porque él se puso cosas negativas en su mente. El capital ya lo tenía. Su amo jamás le dijo que lo iba a castigar por si fracasaba en los negocios. Solo se lo dio. Por último, podría haber dicho: me fue mal. Me fue mal en los negocios. No logré nada. Nada iba a pasar. Ah, es que yo sabía que tú eres severo, que tú eres estricto. Entonces tuve miedo. Lo escondí. ¿Por qué la parábola es escatológica? Porque la parábola está apuntando justamente a aquel día en que vuelva el Señor. ¿Y a quién le pide cuenta el Señor de la casa, que en este caso sería Jesucristo? A sus hijos, a sus siervos, que somos nosotros, a la iglesia. Lo que enseña esta parábola es que nadie en el reino de Dios puede ser negligente. Nadie en el reino de Dios puede quedarse como un simple espectador. Nadie en el reino de Dios puede decir: es que yo no tengo nada que hacer, es que yo no tengo nada que dar, es que yo no tengo ninguna capacidad, es que yo no sé hacer nada, es que yo no sabría cómo hacer algo. Amado hermano y hermana en el Señor, a todos y a cada uno de nosotros, el Señor nos ha dado de su espíritu, de su gracia, de su virtud, de los dones de su gracia, hermano amado. Probablemente usted dirá: mire, yo jamás voy a predicar en el púlpito, yo no tengo esas capacidades. No, yo nunca voy a cantar porque tengo menos ritmo que una gotera. Pero a todos, cual más, cual menos, Dios
por su Espíritu, nos ha dotado, nos ha dado alguna gracia. Hermano, necesitamos entender como iglesia que Dios opera a través de nosotros. Dios obra a través de nosotros. Mire, cuando usted se acerca a un hermano para darle la mano y le pregunta cómo está y le da una palabra del Señor. Mire, cuando usted le dice, mira, voy a estar orando por ti, ten confianza. Cuando usted le cuenta su experiencia de vida, esa persona está siendo edificada por usted. Usted tiene algo que dar en el reino de Dios. Probablemente a algunos le habrá dado 100 años de riquezas. Tiene mucho talento. Hay gente que tiene grandes dones. Hay gente que tiene grandes ministerios. Y alabado el Señor por eso. Probablemente hay otros, hermanos, que solo servimos para extender la mano y decirle a alguien, Dios te bendiga. A lo mejor lo único que hacemos durante toda nuestra vida, hermano, es decirle a las personas, bienvenido, te sirvo un cafecito, te sirvo un pancito, y a lo mejor eso es lo que va a hacer toda la vida. Pero eso es un servicio que hacemos al Señor, porque somos responsables con lo que Dios nos ha dado. Amén. En el reino de Dios, hermano, no hay espectadores. En el reino de Dios no hay gente, hermanos, que no tenga algo que compartir con otro. Servicio, compañía, una llamada telefónica, una palabra de aliento, una palabra de oración, un texto bíblico. Mire, a lo mejor usted lo único que va a hacer es llegar los domingos y el Señor va a poner en su corazón y se va a acercar, no sé, a cualquier hermano y decir, hermano, mira, tengo una palabra para ti. Le va a leer un texto. Así obra, así opera la multiforme gracia de Dios. Amén. El texto dice que estos 3 hombres eran esclavos, que tenían ciertas capacidades. Hermano amado en el Señor, sin importar qué tantas capacidades tengamos, sin importar qué tanto nivel de educación tengamos, sin importar si somos profesionales, si somos obreros, si somos jornales, si somos de un estrato social alto o bajo, sin importar nada de nuestra condición, el Señor nos ha dado de su gracia. Amén. Y cuando usted la comparte con su vecino, con su amigo, con su compañero de trabajo, con su compañera en el edificio, con su vecina, usted está trabajando en el reino de Dios. Quisiera terminar mi sermón diciéndole algo. Todos seremos juzgados. Todos seremos juzgados. Todos un día estaremos delante del Señor. Pero no seremos juzgados, hermanos, para ser condenados, porque nosotros ya somos salvos. Amén. Pero estaremos allí para recibir galardones, para recibir premios, para recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Dice que a ese que ganó 5 talentos, se le dio más. Probablemente en el reino de Dios recibirá un lugar mayor. Probablemente tendrá una responsabilidad mayor en el reino de Dios. Dice que al que se le dio 2 y lo multiplicó, también se le dio una posición. Al que escondió el talento y no hizo nada y fue negligente, dice que lo poco que tenía le será quitado. Probablemente el texto también, hermanos, apunta a la actitud que había tenido Israel con la recepción del Mesías Jesucristo. Pero hoy día solo podemos, hermanos, interpretarlo y aplicarlo como la forma en que Dios va a premiar, a galardonar y a colocar en posiciones de privilegio a quienes han sido fieles, a quienes han sido trabajadores, a quienes han sido comprometidos, a quienes han estado trabajando, ya sea un talento, no se quede sin hacer algo.
No se quede sin hacer una llamada a algún hermano que no ve. No se quede sin tener un momento de oración con alguien. No se quede sin saludar, sin desearle bendiciones a alguien en la iglesia. No se quede, hermano, sin moverse, sin hacer, sin entregar aquello que el Señor le ha dado para trabajar en el reino de Dios.